Habíamos hecho una promesa al principio del programa que íbamos a recibir aquí en piso al fiscal de corte Jorge Díaz, quien ya llegó, a quien le damos la bienvenida. Un placer recibirte. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá. Un gusto. Y vamos directo, tenemos un montón de preguntas para hacerte. Es menos bueno, lo que sabemos y más lo que queremos, de lo que nos queremos enterar. Si son muchas, trataremos de ejercer el poder de síntesis. Ahí está bien, Jorge, está bien. Bueno, condenaron a 22 años de cárcel a 2 hombres que habían sido absueltos, ¿verdad?, tras el asesinato de Gustavo Barón en San Luis. Este es uno de los temas que queremos abordar contigo directamente. Esto ocurrió en los primeros... realidad, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, perfecto. Esto fue, corregime si estoy equivocada, en noviembre de 2017, ¿puede ser? Sí, la memoria no me falla, el homicidio ocurrió el 3 o el 4 de noviembre del 2017, creo que a los 3 días de vigencia del Código del Proceso Penal, incluso en un periodo ventana donde existía una discusión jurídica respecto de qué partes del Código estaban vigentes y cuáles no, porque el Parlamento aprobó normas modificativas del Código durante el mes de octubre. Y ustedes saben que, o si no lo saben, el ciudadano debe saber que una ley la vota el Parlamento y luego debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, y para que sea obligatoria y se cumpla en todo el territorio nacional deben transcurrir 10 días desde la promulgación. Entonces ahí había un periodo de 3, 4 días, 5 días, donde existió una discusión en su momento de qué periodo, de qué régimen jurídico estaba vigente. Algo que tuvo de alguna manera impacto, o pudo tener impacto en el juicio, en la medida en que se discutía ni más ni menos si la Fiscalía tenía 30 días para presentar la acusación, sí, o un año. La fiscal del caso entendió que no debía correr riesgos y esperar, tomarse el plazo más largo, y presentó la acusación dentro del plazo de 30 días, que era una norma que hoy ya no está vigente. Y bueno, eso de alguna manera no es lo mismo tener 30 días para preparar una demanda acusatoria que tener un año o 6 meses. Pero fue exactamente en esa fecha. Ahí está. ¿Y por qué uno de los homicidas quedó libre en ese caso? Es un caso que estuvo como ahí en el tapete todo este tiempo. Bueno, hubo un juicio oral y público donde la Fiscalía acusa a 3 personas, a 2 hombres y una mujer, de haber cometido ese delito. El juez de primera instancia entendió de que la Fiscalía no había probado que estas personas habían cometido el delito, más allá de que la Fiscalía está absolutamente convencido de que estas personas cometieron el delito. Bueno, el juez entendió que, por decirlo en buen romance, en un proceso acusatorio hay una parte que acusa, una que defiende, y el juez resuelve. O sea, el proceso penal no hay duda. O sea, la Fiscalía tiene que probar, más allá de una duda razonable, de que la persona cometió un delito. En caso de duda, el juez tiene que absolver. Quedaron dudas. Al juez de primera instancia le quedaron dudas y por esa razón absolvió. La Fiscalía apeló. Nosotros en aquel momento recuerdo que muchas veces los medios de comunicación masivos nos querían, pues fue un caso que tuvo mucha conmoción pública. Fue el primer juicio oral prácticamente del nuevo sistema, era un caso de homicidio muy especialmente agravado, tenía todos los componentes como para que fuera un caso mediático. Nos venían a consultar y nosotros decíamos, bueno, mire, yo no voy a opinar porque el juicio no termina hasta que termina, y en realidad todo juicio tiene una segunda instancia y eventualmente ahora tienen la posibilidad de ir en casación. Ambas partes, la Fiscalía por la persona que fue absuelta o la defensa por los 2 que fueron condenados, pueden llegar incluso a plantear el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa eso? Significa que el máximo órgano de justicia del país puede revisar ese fallo. Existe una nueva instancia de revisión, que no es una tercera instancia, sino que es un recurso excepcional que solamente corresponde por determinadas causales, que son muy estrictas, y la Corte es muy estricta en valorarlas, podría llegar eventualmente a revisar ese fallo. La fiscal de Atlanta incluso está evaluando la posibilidad de si efectivamente presenta el recurso de casación para que la persona que fue absuelta sea condenada definitivamente o no. Eso es una valoración que tiene que hacer ella. Bueno, y la defensa tendrá que hacer su evaluación. ¿Y esas causales cuáles son? ¿Cuáles serían, que son puntuales, que tú decís? Bueno, en realidad yo creo que la única, porque acá la discusión es si la prueba fue suficiente o no fue suficiente, esa es la discusión. A mí se me ocurre que la única podría ser si el Tribunal de Apelaciones hubiera hecho, una de las causales es que el Tribunal de Apelaciones haga una valoración absurda de la prueba.
A todas luces es muy difícil que los tribunales hagan valoraciones absurdas de la prueba, porque no es que no es que la Corte tenga que decir valoro distinto, porque eso es primera y segunda instancia. Ya la Corte tiene que decir, bueno, mire, el tribunal hizo un disparate. Hizo una cosa totalmente absurda que no tiene ninguna justificación. Bueno, en ese caso. Es excepcional, entonces. Por eso digo, es un recurso excepcional, no es una tercera instancia. Ahora, lo que pasó fue que el tribunal entendió que respecto de una de las 3 personas acusadas, bueno, la Fiscalía no logró probar su participación y respecto de las otras 2 sí. Y las condena a una pena de 22 años de penitenciaría, que es una pena, en nuestro derecho, es una pena alta. Podemos discutir si tenemos que subir las penas o no, pero esa es otra discusión. En lo concreto es una pena alta, sí. Que nosotros lo valoramos porque la Fiscalía, las fiscales que intervinieron en el asunto, por forma de una, están convencidas de que estas personas fueron las que cometieron el delito, entonces en definitiva lo estamos valorando como algo positivo y algo que de alguna manera, yo decía el otro día, hoy Uruguay es más justo que hace unos días atrás, ¿no? Con esta sentencia. Claro. Díaz, vengamos para el día de hoy, ¿no? Porque en realidad, bueno, todo el proceso de implementación del nuevo Código del Proceso Penal ha traído, ha puesto sobre el tapete un montón de cuestiones. Hoy hay un tema básicamente con los fiscales. Usted dijo en unas notas de prensa que la sociedad paga con sus impuestos el trabajo que hacen los fiscales y la ciudadanía tiene derecho también a juzgarlos por la cantidad por la calidad y la cantidad, digamos, de imputaciones. Esto generó malestar por parte de los fiscales. Ayer hubo una reunión en la Asociación de Fiscales. Ellos se comunicaron con usted, le transmitieron. Ayer hubo una reunión de la asociación, de la directiva de la Asociación de Fiscales conmigo, con el fiscal de Corte. ¿Y cómo fue esa reunión? Fue una muy buena reunión, una reunión de trabajo. Usted no se olvide que yo soy fiscal también. Sí. Y bueno, fue una reunión muy franca, donde hablamos con mucha franqueza, con mucha tranquilidad. Fue una reunión de trabajo donde pusimos un conjunto de elementos sobre la mesa y elaboramos, nos pusimos de acuerdo en una metodología de trabajo de acá en adelante. Esta directiva es nueva, asumió en diciembre del año pasado, o sea que en realidad era la primera reunión porque ellos asumieron en diciembre. Yo a fin del año pasado tuve un accidente doméstico que me dejó fuera de la cancha hasta el 1 de febrero. Era la primera reunión, establecimos una metodología de trabajo a lo largo de todo el año, que entre otras cosas consiste en que los problemas los vamos a plantear en esa mesa. Porque hubo unos dimes y diretes, ¿no? A través de la prensa por parte de en la reunión de ayer, el acuerdo, vamos a decir no el acuerdo, el compromiso es que, bueno, que sin perjuicio de que cada uno pueda expresar lo que quiera, los problemas los vamos a plantear y los vamos a discutir en esa mesa. Y me parece que es un buen camino y un buen mecanismo. Ayer ya empezamos a hacer un punteo de muchas de las cosas que la asociación plantea, algunas que planteamos nosotros. Y bueno, ya tenemos pactada la próxima reunión para la semana próxima, creo que es. Y vamos a seguir trabajando fuertemente porque hay un montón de elementos esta implementación es algo dinámico. Ha ido cambiando permanentemente porque han ido cambiando las realidades. Nosotros, por ejemplo, en este año estamos instalando fiscalías nuevas en el interior del país, determinar dónde se instalan, cómo se instalan, qué tipo de... Si bien eso es responsabilidad... Es que no venía funcionando del todo bien, o por lo menos eso es lo que se desprende de las declaraciones de las distintas declaraciones que se han leído en la prensa. En realidad... Cosas, pues deben estar, me imagino, es una pregunta, sobrecargados de trabajo con este cambio de rol entre jueces y fiscales, ¿no? Ya que la investigación ahora la hacen ustedes. ¿Cómo es acá eso? hay una realidad. Nosotros cuando hicimos las estimaciones de los recursos necesarios para la entrada en vigencia del código, partimos de un número que era la cantidad de delitos que se cometían en el país. Tuvimos el dato 2014, 2015, 2016 y arrancamos con una expectativa, creo que eran 214.000 delitos en el año 2014, con un crecimiento aproximado del 3, 4 por 5 anual. Hicimos toda la estimación. Y la realidad es que el 1 de noviembre nos encontramos que en ese universo de trabajo era mucho más grande del que en definitiva habíamos tomado en cuenta. Nosotros no teníamos datos propios. ¿Por cantidad de funcionarios que hay? No, por la cantidad de delitos.
Claro, pero o sea, nosotros partimos... a la cantidad de personas que hay para hacerse cargo de ese trabajo. Exactamente. El trabajo a abordar era un 21-22% superior al que se había estimado en función de las cifras que nos habían dado. Entonces ahí tuvimos un primer problema que nosotros ya lo reconocimos y lo planteamos. Nosotros no teníamos forma de estimar de otra manera porque a la Fiscalía... O sea que aumentaron los delitos. El 1 de noviembre nosotros teníamos una bolsa 20% más grande. Cuando aumentaron, digo, yo no voy a entrar en ese terreno, pero hay un dato de la realidad. Nos encontramos con una realidad distinta de la que esperábamos. Eso motivó que el año pasado se solicitaran refuerzos de recursos. La Fiscalía el año pasado solicitó en el proyecto de rendición de cuentas un incremento presupuestal de 300 millones para el proceso acusatorio y un incremento extra de 300 millones para implementar la ley de género, que bueno, que finalmente la Fiscalía quedó excluida, digamos, de la participación de los procesos preventivos en materia de ley de género. O sea, es verdad y es un dato de la realidad, por eso pedimos más recursos en la rendición de cuentas. Ese es el primer tema. Sí. El segundo tema es que ahora tenemos conocimiento cabal de qué es lo que pasa en todos los lugares del país, qué cantidad de delitos se cometen, qué tipo de delitos se cometen, y podemos hacer un estudio claro y contundente de cómo distribuir los recursos humanos en el territorio. Hasta ahora, durante 100 años, los recursos humanos se distribuían en función de determinados valores que hoy cambiaron totalmente. Por ejemplo, hoy nosotros pasamos de 2 fiscalías de género en Montevideo, vamos a pasar a 6. Hoy tenemos 5 y probablemente en el correr de este mes pasemos a 6. ¿Por qué? Porque el volumen de denuncias que hay por violencia de género es de tal magnitud que hace que tengamos que, tuvimos que rápidamente a reforzar esa situación en base a datos objetivos, estadísticos, de los cuales no disponíamos antes. Ahora, una consulta con referencia a esto, porque se habla de que hay un aumento en casos en general. ¿Esto ha llevado a que se haya modificado también, que hayan procesos abreviados y procesos, digamos, La diferencia que tiene este sistema con el sistema anterior, el sistema anterior, para que el ciudadano lo entienda, tenía una única avenida. Sí. Se cometía un delito, se investigaba, se procesaba si había elementos o no se procesaba si no había ningún elemento, porque también el índice de aclaración de los delitos en el sistema anterior era muy bajo, igual que ahora, o sea, eso no ha variado sustantivamente. Se seguía el juicio, se dictaba una sentencia y ahí terminaba el juicio. Había un único camino posible. Ahora este código abre distintos caminos. Sí. Algunos de los cuales ya se habían empezado a transitar en el sistema anterior. Entonces, puede pasar que en determinados delitos, contra el patrimonio, por ejemplo, evidentemente la víctima y el victimario, que son los titulares del conflicto originario, digamos, porque el conflicto originario se instala entre el victimario, el autor del delito o el presunto autor del delito, y la víctima. Ese es el conflicto originario. Luego el Estado, en un determinado momento de la evolución histórica, dijo, bueno, como ese conflicto entre víctima y victimario, si no interviene un tercero, se resuelve en forma violenta, entonces para evitar la venganza, la vendetta y demás, y en una especie de manto civilizatorio, desplaza a la víctima y ocupa el lugar de la víctima, y el conflicto queda trabado entre la sociedad organizada en el Estado y el victimario. La víctima queda desplazada. Eso fue una de las grandes críticas que se le hace al sistema anterior, porque el verdadero sujeto quedaba fuera. Por eso nosotros decíamos que en el sistema anterior la víctima era objeto de prueba, le pedíamos su cuerpo, le pedíamos su relato, pero no tenía ningún derecho. ¿Y ahora? En este código tiene un montón de derechos, no todos los que debería. Yo, por ejemplo, he abogado desde el principio porque la víctima pueda tener la posición de querellante, es decir, una víctima que no está de acuerdo con lo que resuelve el fiscal, o estando de acuerdo con lo que resuelve el fiscal, acusa. O sea, darle a la víctima la posibilidad de acusar en el proceso penal. Si no está de acuerdo con lo que resolvió el fiscal, en forma exclusiva, y si está de acuerdo con lo que dijo el fiscal, coadyuvando con el fiscal las dos partes. Eso sucede hoy en día cruzando el charco, y es propio de los sistemas acusatorios. Pero falta ese derecho. Ahora, hoy la víctima puede, por ejemplo, hacer un acuerdo reparatorio. Sentarse con el victimario y decir, bueno, perfecto. Si me devolvés lo que me robaste. O me devolvés lo que me robaste, o en algunos casos me devolvés lo que me robaste y me pagás los daños y perjuicio, etc. Hacen un acuerdo. Eso ya pasaba antes, ojo, eso en la ley de cheques pasaba eso. Pero, a ver, para que la gente lo entienda, hay dos formas, un proceso, digamos, un proceso abreviado. No, pero antes que el abreviado. El acuerdo reparatorio es otra cosa completa. O sea, por eso digo, hay varios caminos.
Hay una investigación, si hay elementos se formaliza la investigación, es decir, la Fiscalía imputa a un individuo o un grupo de individuos de haber cometido un delito. Sí. Ese es el camino de la investigación hasta la imputación. Luego de la imputación se abren distintos caminos. Puede la Fiscalía imputar y venir la víctima y decir, pero ¿sabe qué, señor fiscal? Yo llegué a un acuerdo con el victimario. El victimario me va a pagar, me va a reparar los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero, para que este acuerdo tenga efecto, que usted no acuse. Y ahí el fiscal tiene que decidir si acusa o no acusa. Tiene la potestad de no acusar. Y es lo que sucede muchas veces. En el caso de la ley de cheques, en el proceso anterior, era preceptivo. Si el librador del cheque no cubierto pagaba, se extinguía la acción, es decir, el fiscal no podía acusar. Por eso digo, hay elementos que ya venían del sistema, pero el acuerdo reparatorio es una. Y el acuerdo reparatorio es un acuerdo en el cual el fiscal no participa. Es un acuerdo entre la víctima y el victimario. Esa es una forma de resolver el conflicto para determinados delitos muy puntuales, básicamente los delitos contra la propiedad. Segundo camino, la suspensión condicional del proceso. Eso, ahí hay una imputación, el fiscal imputa, y ahí hay un acuerdo entre el fiscal y el victimario. Ya ahí la víctima puede o no participar porque una de las condiciones que se le puede poner es que repare el daño. Eso hoy lleva el 20%, los acuerdos reparatorios andan en el 3-4%, las suspensiones condicionales del proceso andan en un 20%, es exactamente lo mismo que pasaba antes con el procesamiento sin prisión. Bien. Pero esto no es para todos los casos, ¿no? No, eso es para determinados. Determinados, la suspensión condicional para determinados delitos más bien leves. Seguro. No para los delitos graves. Los delitos graves están excluidos. Y los delitos graves, los graves solamente se pueden resolver por juicio oral. Perfecto. Y ¿qué figuras serían? El homicidio muy especialmente agravado, el homicidio especialmente agravado y el copamiento, esos seguro van directamente a juicio oral. No, porque la violación tiene una pena más baja, entonces la violación admite dos posibles soluciones, o el proceso oral o el abreviado. La violación... Porque porque se habla, la diferencia se marca por los mínimos punitivos. La violación tiene una pena mínima de 2 años. A ver, lo que pasa es que usted se asombra y yo me puedo asombrar también. Estamos todavía, Nos llamó la atención. Es como matar en vida. Sí, estoy de acuerdo con usted. Yo he reclamado públicamente aumentar las penas de los delitos sexuales. Pero en este código, no procesal penal, en este código penal vigente, que viene desde 1900... me olvidé, el código Irureta, 1934, tenemos, por ejemplo, delitos como la rapiña, que se castigan con una pena mínima de 4 años, y la violación con una mínima de 2. Nos están debiendo un tiempo entonces de reclusión para... No, yo creo que, ¿sabe lo que pasa? Pero eso no es un problema del Código de Proceso Penal, es un problema del Código Penal, la dosimetría penal. La dosimetría es la proporcionalidad que tiene que haber entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena. Claro. Está totalmente alterada. Pero tenemos que cambiar el Código Penal hace años. El copamiento tiene una mínima de 8. La mínima del copamiento está más cerca de la máxima del homicidio. Es decir, está mal, claro que está mal. Y nosotros los fiscales lo que hacemos es aplicar la ley. No es hacer la ley. Ahora, ¿y por qué no se modifica? Porque, 1934 se ha modificado muchas veces, se ha modificado muchas veces, pero la gravedad de los delitos que nosotros hemos reclamado una y otra vez que hay que aumentar las penas, porque ¿qué pasa? Si no, el camino que le queda... A ver, yo vi penas en el sistema antiguo y en vi penas por delitos de violación contra niños de 5 años. Del punto de vista de la justicia, ¿a usted le parece bien? No, a mí me parece espantoso. O me parece mal. O sea, pero mire que esto no es nuevo, ¿eh? No, lo que está viene mal todo el proceso. No es el nuevo código del proceso, digamos. ¿Hay alguien que defienda esas penas al día de hoy? ¿Hay quienes la defienden? Bueno, hay discusiones académicas que no significa, yo no quiero entrar en ellas porque nos tendríamos que ir del programa. Hay quien sostiene que bueno, que hay que ver. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ese tipo de delitos, en el caso concreto de los delitos sexuales, tienen que haber unas penas más graves. Es más, en la instrucción general que la Fiscalía dictó a los fiscales le dijimos expresamente
que en los delitos vinculados que tienen base en violencia de género solamente pueden ir o a juicio oral o al abreviado. Y el que puedan ir al abreviado tiene una explicación, porque en definitiva, si no, yo obligo al fiscal a llevar a la víctima en juicio oral al juicio oral. Claro. O sea que usted Entonces, de alguna forma, la posibilidad del abreviado es una posibilidad de no hacer pasar a esa víctima. Revictimizarlo, como se Exacto. dice. Más allá de que existe la posibilidad de la declaración anticipada, de la declaración en una sala aparte, sin la presencia del imputado, pero proteger un poco más. Sí, hemos avanzado muchísimo, pero nos falta muchísimo. Tengo un mensaje que manda un televidente, dice: buenas tardes, quería consultarle al señor fiscal, ¿por qué los juicios demoran tanto? Yo hace 12 años que estoy en juicio contra el Estado y todavía no tengo novedades. Gracias. Eso es un juicio civil, seguramente, una reclamación contra el Estado. Y bueno... Por acá, Clara, pasó el 6 de enero del 2018, un accidente de tránsito, un hombre embestido fallecido y menor quedó solo en el lugar. La automovilista huyó, fue detenida en peaje de Pando, alcoholizada, solo 1 año de prisión, sale de la cárcel cuando quiere. No nos permitieron apelar. Ahí estamos Ese hablando, es otro. Estamos hablando seguramente de un proceso, pero 12 años... No, es medio contradictorio, porque por lo que dice ahí, ya tiene sentencia, entonces no duró 12 años. No entiendo muy bien. Son dos casos distintos. Uno, el del Estado no está resuelto y el otro ya se resuelve. La diferencia de duración de los procesos, una de las virtudes que tiene este sistema es que los procesos son mucho más rápidos. Ni que hablar si hay un abreviado, pero si no hay un abreviado, incluso con juicio oral, usted fíjese que estamos hablando de este hecho, ocurrió el 3 de noviembre del año 2017 y en 1 año y poquito ya tiene sentencia de segunda instancia. Eso no ocurría jamás en el sistema antiguo. Claro. O sea, la diferencia y en un juicio complicado como este, ¿no? Los que no son tan complicados duran mucho menos. O sea, es mucho más transparente, es mucho más garantista y es mucho más rápido. De eso no cabe la menor duda. La otra virtud que tiene, que es la transparencia. ¿Por qué estamos hablando de montos de penas y todo? ¿Por qué hablamos hoy de esto? Porque antes no sabíamos cuánto eran las penas. Claro. Si yo le pregunto a ustedes, como ciudadanos, cuáles eran el promedio de las penas que se aplicaban en los delitos de violación en el sistema anterior, ustedes no saben. Ahora, Díaz, ¿saben qué? Nosotros tampoco. Seguramente pensábamos que era más, porque quedamos toda boca abierta. Tenemos el dato que el 95% de los casos va por el camino del juicio abreviado. ¿Es correcto? Ese dato es incorrecto. Ahí lo que se hace cuando se da ese dato es la sumatoria de las distintas alternativas al juicio oral. Ahí se está sumando el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso a prueba, el proceso abreviado propiamente dicho, y esa sumatoria llega al 95%. ¿No es mucho? Es la media internacional. Es la media internacional. O sea, en países con procesos acusatorios maduros, porque la pregunta es mucho con relación a qué, con qué nos estamos comparando. En los países con procesos acusatorios maduros, y no estoy hablando ya de los países sajones que han tenido toda la vida procesos acusatorios, hablo de Chile, que tiene una reforma desde el año 2000, hablo de Colombia, que tiene una reforma del año 2004, el promedio de los juicios orales anda en el 5, 6% como alto, en algunos casos, algún año excepcional llega al 10%. O sea, la pregunta si es mucho o poco depende con qué lo comparemos. No, si yo me pregunto por los riesgos, porque también a veces los juicios abreviados, no sé, quizá tienen determinados riesgos por la rapidez. Esa cuestión de que hay, ¿no? Que entran y salen. Bueno, no es que entren y salen, porque, a ver, el fin de semana digo, para mencionar un caso que salió en la prensa el fin de semana, una pareja en Melo que cometió una rapiña. Bueno, el día lunes se lo condenó a una pena de 5 años a él y 4 años a ella de cumplimiento efectivo. Es decir, 5 años y 4 años de cumplimiento efectivo no entra y sale. Entraron y van a demorar un buen tiempo en salir, ojo. Ahí hay un dato de la realidad. Entonces digo, no, yo creo que estamos haciendo determinadas aseveraciones genéricas. Por ejemplo, 95% por proceso abreviado, no. Que en el 95% de los casos hay posibilidades de acuerdo. Esos juicios terminaron con un acuerdo, sí.
esa afirmación es correcta. Decir que son procesos abreviados técnicamente es incorrecto. Bien. El fiscal Luis Pacheco dijo sobre el cambio en el código, publicó su opinión en la revista de la Facultad de Derecho, que es poco transparente y sin garantías y que trajo un aumento de delitos. Mire, eso es un y artículo, critica particularmente esto del juicio abreviado. es un artículo doctrinario que entiendo que debe ser contestado. Luis, primero que él ya había dado no hay nada nuevo, porque él ya había dado su opinión en la revista Búsqueda hace un tiempo, diciendo exactamente lo mismo. En ese momento se planteó un debate, luego lo hace a través de un artículo doctrinario, creo que debe ser contestado en el plano doctrinario. Ahí hay mucha gente que podrá opinar y debatir. De hecho, en estos días salió el fiscal Juan Gómez a contestarle, a decir que no estaba de acuerdo con lo que había dicho Luis Pacheco. Es decir, hay distintas opiniones. De lo que plantea Luis en su artículo, ninguno de los argumentos que él plantea son nuevos. Todos son argumentos que ya se habían planteado incluso durante el debate parlamentario, e incluso hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia diciendo lo contrario a lo que dice Luis. Es decir, no hay nada nuevo desde el punto de vista del debate doctrinario. Lo que hay es un compendio de argumentos que da una posición. Por ejemplo, la Corte no dice lo mismo que dice Luis. Porque la Corte sostuvo de que era garantista la formalización y la adopción de medidas cautelares sin el diligenciamiento preceptivo de prueba. La Corte entendió que el proceso abreviado era constitucional. O sea, es una opinión. ¿Tiene seguridad para la población, no? Cuando no todos los fiscales están de acuerdo y dicen cosas tan radicalmente opuestas. Pero ¿no? es que nunca estuvimos de acuerdo todos los fiscales ni todos los abogados. O sea, usted junte dos abogados y va a tener dos opiniones. Hay un debate, hay posiciones encontradas. Yo respeto mucho las otras posiciones. Por favor. Entiendo que hay argumentos sobrados como para rebatirlas. Lo que no me parece bueno es que, no porque sea un elitista, ni porque considere que hay ciertos temas que solo se pueden discutir en la academia, yo creo que está muy bueno todo esto de que la población se empiece a interiorizar, que la población empiece a saber. Pero no me parece bueno contestar a través de un medio de comunicación masivo algo que alguien escribió en un artículo académico. Ok, pero igual preguntas generales, sí, que son las que nosotros tenemos. No, sí, porque también el presidente Vázquez habló sobre el Código de Proceso Penal y de alguna manera lo responsabilizó por el aumento de la rapiña. Jorge Vázquez también lo criticó diciendo que el hecho de no tener la prisión preventiva hacía que los delincuentes estén en la calle y que también eso... El Código de Proceso Penal fue aprobado por todo el sistema político. Sí. Fue aprobado por unanimidad en el Senado y por amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. Se aprobó como una política de Estado. Sí. ¿Tá? Por eso llama la atención. Con el apoyo, o sea, a ver, esta criatura tiene un montón de padres. Claro, pero por eso se lo pregunto, porque el ciudadano, Díaz, ciudadano escucha, o sea, sabe todo esto que usted dice, y después escucha al presidente criticar eso y dice, pero... Eso se lo tiene que preguntar al presidente, no a mí, yo no puedo... No, bueno, usted comprenderá, Pero bueno, saber si te parece que es benevolente con la delincuencia, por ejemplo, el nuevo Código de Proceso Penal. También teniendo en cuenta que personalmente viviste una pérdida grande en tu familia en manos en una rapiña, ¿no? ¿Tú crees que este nuevo Código de Proceso es benevolente con la delincuencia? La respuesta es no. Okay. No. A ver, vamos a ser bien precisos. La respuesta, este código no es más benevolente que el anterior. Okay. Esa es la respuesta exacta. Si se pueden modificar algunos elementos del código para que efectivamente tener mejores herramientas para combatir el delito, y bueno, sí. Pero yo tengo claro que el aumento del delito, las causas del aumento del delito, en el origen del aumento del delito, la parte de investigación y persecución criminal ocupa un espacio así. Si usted analiza la composición de la población carcelaria, el 90% de la población carcelaria no tiene primaria completa. Usted va a recorrer las cárceles y va a encontrar pobres, jóvenes, analfabetos funcionales y adictos. Mire lo que le estoy mencionando. Y ahí tiene 4 de las principales causas de la delincuencia. ¿Qué seguridad tiene un fiscal hoy en día con todos estos datos? Porque ustedes investigan, ustedes trabajan en el hecho. Seguridades personales. Mire, ¿Lo han amenazado en algún momento? Sí, ¿Se ha sentido...? Sí, pero, a ver, los
Los fiscales en este país cumplen una tarea muy importante, que es dirigir y llevar adelante la investigación y la acusación criminal. Tienen un enorme compromiso de trabajo. Yo el año pasado, cuando se hizo el balance final, cuando se hizo un balance al año del Código, dije que en definitiva esto había funcionado, había empezado mal, habíamos tenido dificultades, había mejorado, estábamos mejorando, estamos mejorando, y que esa mejora se debía al esfuerzo, al trabajo de los fiscales y de los policías, porque son ellos los que están en el territorio, son ellos los que realizan las investigaciones. El fiscal de corte no investiga. Mi tarea es gestionar, apoyarlos. De hecho, hoy estuve reunido en la mañana con los 4 fiscales que estuvieron de turno en flagrancia la semana pasada en Montevideo. Sí. Después en la tarde hubo una reunión, yo no participé en esa, pero donde estuvieron reunidos todos los fiscales que han intervenido en el caso Balcedo, porque el lunes próximo hay audiencia de control de acusación. Es decir, nosotros permanentemente estamos desde la Fiscalía trabajando para que los fiscales puedan desarrollar mejor su trabajo. Nos gustaría poder brindarles muchos mayores comodidades y recursos. De hecho, por eso pedimos los recursos que pedimos en la rendición de cuentas, porque le dije los recursos que pedimos, no le dije lo que nos dieron, ¿no? Okay. Que fue sustantivamente menor a los recursos que habíamos solicitado. Obviamente en el presupuesto del año que viene, sea cual sea el resultado de la elección, vamos a ir también a reclamar más recursos. Y ellos realizan un trabajo muy intenso. Uno de los elementos que estuvimos hablando hoy en la mañana con los 4 fiscales de flagrancia de Montevideo que estuvieron de turno la semana pasada, fue precisamente ese tema, el tema del ir al lugar del hecho, en la noche, etcétera. Y es un elemento que, bueno, que nosotros lo estamos valorando. Claro. Lo estamos valorando. Para darle seguridad, lo que sí está claro de que si hay una escena del hecho que no está asegurada por las fuerzas de seguridad, el fiscal actuante tiene todo el respaldo del fiscal de corte para no ir. Para no ir, ahí está. Si no se siente seguro, si no están las condiciones dadas. Si no se le dan las condiciones, y de hecho nos ha pasado en algunas ocasiones, no muchas, pero en algunas nos ha pasado, donde la propia autoridad policial le dice, mire doctor, mire doctora, nosotros no estamos en condiciones en este momento de que usted pueda desarrollar su trabajo. La seguridad. Entonces, bueno, ahí va la policía científica, van todos los elementos, van todos quienes tienen que ir. Correcto. Y el fiscal, bueno, luego recibe toda la información. Eso para nosotros es fundamental. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la implementación del código, una de las opciones que manejamos fue instalar la fiscalía en los barrios, que desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de la cercanía de la justicia con la población, claro, realmente era mucho mejor, porque decirle a la gente que se tiene que trasladar a la ciudad vieja... como descentralizar un poco, descentralizar, ¿no? Claro, la fiscalía, ese era uno de los objetivos que teníamos. Lo evaluamos distintas opciones y al final lo terminamos descartando por el tema seguridad. ¿Era? No lo terminamos de descartar, o sea, es nuestro deseo en el futuro ir hacia eso, pero en el momento no teníamos las condiciones de garantizarle a nuestros funcionarios, claro, la tranquilidad necesaria como para poder llevar adelante su labor, y bueno, optamos por otro camino. Más seguro. Pero digo, es un tema de evaluación permanente. Jorge Díaz, muchísimas gracias por... No, gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy cómodo. Yo no soy bueno, por razones de horario, de tiempo, a esta hora generalmente estoy trabajando. Claro. Pero, nosotros también, pero bueno. Claro, pero no, un gusto y a la orden. Gracias por aclararnos tantos temas que realmente nos acercan un poco más. Un placer. Muchas gracias, un gusto.